Y continúa Jesús: el vivir en mi voluntad es reinar en ella y con ella. En cambio, el hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. El primer estado, o sea, el vivir en la divina voluntad, es poseer. El segundo es atender las disposiciones y seguir las órdenes. El vivir en mi voluntad es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. Hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como la voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. Vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad. ¿Y cuál es esa sola voluntad? La de Dios. Por eso dice, vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios. Y siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad, la que reina, no hay resistencias, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla y no se atreven a moverse ni a oponerse, pues ven que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Entonces, estamos también aquí sacando otra conclusión, cuando dice, y siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay resistencia, todo es paz. Otro signo muy claro para decir, este está viviendo la divina voluntad, si es un hombre lleno de paz, no violento, no iracundo, no soberbio, que por cualquier cosita ya puede cambiar de carácter o ante cualquier dificultad caer en la desesperación y en la angustia. No. Aquí claramente dice, cualquiera que sean las circunstancias, si tú estás unido a Cristo, viviendo el divino querer, un signo claro es la paz, como es Jesús. Aprended de mí que soy humilde de corazón, y encontraréis la paz. ¿Quién puede dar solamente la paz perfecta? Es Dios, no la paz que los hombres nos ofrecen y nunca se cumplen. O cuando estamos con mucha esperanza en las personas para alcanzar un objetivo y te llevas una frustración tremenda, te perturbas porque confiaste en el hombre y por eso estás así, angustiado y no con paz. Si estás con Dios, viviendo el divino querer, tendrás paz. Es un gran signo, repito. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla y no se atreven a moverse ni a oponerse, pues ven que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Y el demonio, añado yo, porque estando con Jesús, viviendo su divino querer, el demonio no nos puede hacer daño. Por eso la oposición que tiene para aquellos que ya comienzan a adentrarse en los caminos de la divina voluntad como vida. Pone una serie de obstáculos. Por eso, el primer paso del vivir en el querer divino, que hace dar a una criatura el orden divino, es en el fondo del alma donde la gracia la mueve a vaciarse de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones,
y de otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades. Por eso, cuando doy las órdenes para seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad, que pone resistencias. Y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde. Siente sus pasiones e inclinaciones. ¿Y cuántos santos, a pesar de que han llegado a la perfección más alta, han sentido y sienten a su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos y están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo muerto? Es decir, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. Esto nos recuerda a San Pablo. ¿Quién me quitará este mal que no quiero hacerlo y lo hago? Quiero hacer el bien y no puedo. Eso nos pasa a todos. Ya cuando nos estamos adentrando en el Evangelio y sobre todo en la divina voluntad, ¿cómo nos cuesta renunciar a nuestras pasiones, a nuestros modos de vida desordenada? Por eso decíamos en otra oportunidad, el que ya comienza a vivir la divina voluntad y lo hace en cada acto el divino querer, tiene que ir siendo como un alma víctima que va renunciando a su voluntad humana que la ha tenido atada por años. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El solo hacer mi voluntad, se diría, es en comparación, un vivir de siervo. Ahí está lo que estábamos hablando del hijo pródigo, ¿no? El uno que no se siente hijo y acude al papá por la comida. Y el otro que espera la recompensa porque le ha servido, o sea, como siervo al papá, el hijo mayor. Por eso, repito, el vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El solo hacer mi voluntad, se diría, en comparación, un vivir de siervo. En el primero, o sea, cuando eres hijo, lo que es del padre es del hijo. Además, es bien sabido que los siervos están obligados a hacer más sacrificios que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie y tantas otras cosas semejantes. Pues en verdad, ¿cuánto no han hecho mis santos? Por cuánto, amigos míos dilectísimos, para seguir las órdenes de mi voluntad. En cambio, el hijo está con su padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, manda y da órdenes a los siervos como si lo hiciera el padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el hijo posee todo lo que es del padre, a los siervos no se da más que la recompensa y el sueldo por el trabajo que han hecho. Y son libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen derecho a recibir ninguna recompensa ni sueldo. En cambio, entre padre e hijo, nadie puede quitar esas íntimas relaciones por las cuales el hijo posee los bienes del padre
Y no hay ninguna ley, ni celestial ni terrestre, que pueda anular estos derechos, pues no se puede desvincular la filiación entre hijo y padre. Qué hermoso esto. Por eso, cuando el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, cuando le reclama que no ha matado ni un becerrito para servirse con sus amigos, y porque le ha servido tanto, no ha sido capaz de merecer ese regalo. ¿Y qué le dice el padre? Pero hijo, tú estás siempre conmigo. Tienes todo lo que soy yo, tu papá. Y todo lo que tengo es para ti también. Aquí igual, con Dios. Si todo tenemos con Él, todos los bienes, todos los atributos divinos son nuestros. Él ya nos deja una herencia. Ahora que lo podemos disfrutar en la tierra y permanentemente en el cielo. Y humanamente también, con las leyes humanas, pasa lo mismo. Los papás dejan de herencias las cosas temporales a sus hijos, como decíamos en el otro video, y muchas veces para que se peleen entre los hermanos por la ambición a veces desmedida. Entonces, ¿qué debemos nosotros aspirar? A alcanzar una herencia humana, esperando que nuestros papás pronto mueran para que nos dejen la herencia, que muy pronto se terminará, porque todo lo que tenemos pasa. Y cuánto apego y cuánta ambición por esas herencias humanas. Y a veces no somos sabios y despreciamos las herencias divinas que Dios nos está dejando ya con estos escritos. Ya nos está dejando. Es el testamento, hermanos. Este es el testamento. Que no hace falta ningún notario. No, solamente basta con que abras tu corazón, aceptes esta generosidad que Dios nos ofrece de estos escritos para nuestro bien temporal y eterno, para que aprendas inclusive a ser feliz en esta vida. No se diga en la eternidad, porque vas a ocupar un grado alto, infinito, en el más allá, si has vivido el divino querer del todo. Bien. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados del cielo. Y es tan distante de quien simplemente está uniformado a mi voluntad y la hace fielmente siguiendo sus órdenes, por cuanto es distante el cielo de la tierra, por cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Además, este es un don que quiero dar en estos tiempos tan tristes. Es un don, es un regalo. Eso lo dice en 1924, en estos tiempos tristes. Y ahora, ¿qué diremos en el año 2020? Que son tiempos más que tristes. Con esta pandemia, con todas esas situaciones políticas, sociales y económicas que estamos atravesando, con la violencia, con el robo, con el asalto,
con el crimen, con el vicio, la pornografía, la droga, el alcohol. Ese ya despertar de la lucha de clases que está implantando el comunismo en varios países y que eso lo pretenden seguir extendiendo en otros países a raíz precisamente de esta crisis económica que está generando ya este COVID-19. Entonces, aprovechemos este regalo que nos quiere dar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. Hay que ser una sola cosa para poseer. Por ejemplo, sus atributos divinos ya los puedo poseer. Si he llegado a conocer esta verdad de que Él nos ha dejado para nosotros, que ha dejado estos atributos divinos a nuestra disponibilidad. Y somos realmente tontos, diría yo, que queremos buscar soluciones humanas confiando a la suerte, al hombre, a las circunstancias. Y no somos sabios que si ya nos está ofreciendo, pues tomémoslo y hagámoslo vida. Poseamos esta herencia ya en vida. ¿No soy acaso Señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? Claro, Él dispone como quiere Él y a quien quiere Él, lo que sea. Y nosotros los humanos muchas veces estamos criticando al que Dios le ha dado tal vez más talentos en la inteligencia, en algún aspecto físico inclusive. Hay cuánta gente envidiosa, muy superficial, que envidia a esa persona simpática y entre las personas que aman la belleza. Mujeres que dicen, oh, cómo quisiera tener ese rostro de esa chica tan linda, yo con esta cara horrible, pues me voy a hacer una cirugía. ¿Y cuánto te cuesta una cirugía? Inclusive que te puede llevar a la muerte. No seas superficial, acepta lo que Dios te ha dado y saca provecho de eso que te ha dado. Así seas de un aspecto físico no tan agradable o hermoso rostro por fuera. No, esas son superficialidades. De ahí los concursos de Miss Universo, de Miss Mundo, de Miss Ecuador, de Miss Quito. Buscando el aplauso, exhibiendo su cuerpo y su rostro, como que es para exhibir lo que Dios te ha dado a los hombres. No. Más bien, busca los dones grandes que te ha dado el Señor en tu espíritu y en tu alma, los talentos que te ha dado ¿para qué? Para que uses los atributos divinos para el bien de los demás. Si te ha dado inteligencia, busca algo donde puedas emplear ese talento, pero ¿para qué? Para darle gloria a Dios y ser útil con ese talento en bien de los demás. Si te ha dado una riqueza, igual, empléalo para el bien de los demás y no te quedes ahí con ese apego del dinero, de las posesiones que no te vas a llevar cuando mueras. Y en cambio sí te vas a llevar lo que has hecho por la gente necesitada, pobre. Ahora que hay mucho pobre, ¿qué estás guardando ese dinero?
hasta en los colchones. Eso se va a hacer moho, se va a podrir. No. Todo lo que puedas hacer por los demás, si has usado honradamente el talento, la inteligencia en este caso, empléalo para el bien de los demás. Si te ha dado el don de la prédica, de la evangelización, pues aprovecha ese talento que Dios te ha dado para que puedas hacer llegar su palabra a los demás. No te quedes con el tesoro para ti solo. Tengo una gran biblioteca de los mejores libros, espirituales, de la librería espiritual. Sí, está bien, pero que no se quede solamente en tu mente y en tu estante esos conocimientos con los libros que tienes. Ponlos en práctica. Ponles a sacar provecho de lo que has leído. ¿En bien de quién? De los demás, pero siempre en primer lugar para dar gloria a Dios, porque Él te ha dado esa capacidad. Y no envidies a nadie, como esa otra parábola que nos habla de los jornaleros, que contrató inclusive no solamente a los de la primera hora, sino hasta de la última hora, y les pagó igual, comenzando a pagarles a los últimos que trabajaron apenas una hora. Y cómo envidiaban, ¿por qué a él les das un salario cuando nosotros hemos pasado 8 horas trabajando? Esperábamos que nos des más a nosotros que a este tipo que ha trabajado apenas una hora. Y así somos. No, aquí dice, como yo soy dueño de los bienes y puedo dar a quien quiero, cuando quiero y como quiero. No es dueño un señor de decir a un siervo suyo: vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo. Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima a este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Claro, hemos oído historias, ¿no?, de gente muy pudiente, que ha tenido, qué sé yo, un buen siervo, un buen jardinero, un buen cocinero. ¿Y qué hace? Al final de su vida deja un testamento en favor de ese siervo, de ese criado, porque ha sido fiel, ha sido honorable, ha sido grato. Inclusive sobre los mismos hijos, porque a veces los hijos no se portan como deberían ser con sus padres. Y eso, cuántas historias hay, que hay siervos que son empleados en una empresa, por ejemplo, y como en la misma empresa los empleados son más fieles que los hijos, que si es que los hijos están trabajando en esa empresa, y más bien abusan de la autoridad de su padre y llegan al trabajo cuando quieren y no se hacen tan responsables como puede ser un empleado o una empleada que respeta a ese jefe, que es fiel a ese jefe, que es, honrado y fiel. Entonces el patrón, el gerente, en gratitud puede dejar una herencia inclusive a esos empleados que han sido fieles y han respondido con honradez en los trabajos a ellos encomendados. También se da eso. Entonces tenemos en este caso que ser siempre, si somos hijos que trabajamos en alguna empresa, pues ser también coherentes, responder, porque también se da esos casos, que hay hijos que se sacrifican al máximo
por un papá que le ha contratado para un trabajo dentro de su empresa. Y son el brazo derecho de su padre. Son fieles, se sacrifican al máximo y a veces ni siquiera están pidiendo sueldo en esas empresas. Ni sueldo, ¿no? Papi, suficiente con lo que me has dado un trabajo. En el caso de una de mis hijas, bueno, de mis hijos en general, no hace falta. Ya me has dado una herencia aquí, que es la palabra de Dios. Me has dado el privilegio de trabajar en esta obra. Y Dios les bendice. ¿Por qué? Porque primero buscan el reino de Dios y su justicia, que es extender el reino de Dios a las criaturas. Lo demás viene por añadidura. Son felices en sus matrimonios, no les falta nada, porque tienen todos con el todo que es Dios. Si esto lo puede hacer un simple rico, mucho más lo puedo hacer yo. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Repito, vean, este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Es un regalo, y si Dios nos ofrece el don más grande, es lo mejor que nos está dando. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia las criaturas, y habiéndoles dado todo, y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacerles el don de mi voluntad, a fin de que, poseyéndola, aprecien el gran bien que poseen. Lo que estamos diciendo, hay que apreciar, no despreciar, porque esto de no aceptar estos escritos, rechazarlos como algunos, inclusive hay sacerdotes, lamentablemente, que rechazan toda esta maravilla. Es duro decirles, a mí me ha pasado. Sacerdotes que en el púlpito dicen, no lean los escritos de esa Luisa Picarreta. No tiene imprimatur. Son revelaciones equivocadas. Y ahí predicaba este sacerdote, solo, aquí está santita, a esta hay que seguirla. No, hermanos, es un desprecio. Sí, aceptamos a los santos, lógicamente, ¿por qué no? Por ejemplos de santidad, pero de santidad humana. ¿Qué tiene que ver con esto que nos está ofreciendo este banquete para que seamos santos de divina voluntad? Pero bueno, yo he orado por ese sacerdote que es amigo mío inclusive, pero como él sabe que van a nuestra librería, hay un grupo de oración que tenemos en la fundación de lectura, de meditación de estos escritos. Van 70, 80 personas, gente sencilla, de la clase media, unos pocos pudientes, digámosle, pero la mayoría es gente del pueblo y están encantadas. Estas personas vienen haciendo mucho sacrificio, hasta les cuesta el pasaje, pero quieren llenarse de este tesoro. Y hay señoras y señores de hace años que están siguiendo. Y este canal fue precisamente creado por esta pandemia que no nos permitía reunirnos con esta gente sencillita. Entonces, por eso nació y puse en mi corazón el Señor de que por YouTube podemos transmitir estas lecturas que hacíamos los lunes. Y ahora estamos haciéndole precisamente para ellos exclusivamente, no, sino que aprovechen también, como el Internet tiene alcance nacional, internacional, local, pues bendito sea Dios. Pero lo hemos hecho así en forma modesta, sin ninguna aspiración de grandes cosas en cuanto
a los logros que se utilizan con los medios tecnológicos. No, seguimos como si estuviéramos los lunes reuniéndonos y yo estoy leyéndoles aquí en este oratorio que Dios me ha dado. Pero yo digo, si es que hay otras personas que se pueden beneficiar, bendita la hora. Y disculparán cualquier limitación que ofrezca este modesto canal, pero lo que vale es la intención, como meditamos en el otro video. La intención es lo que cuenta. Más allá de los logros tecnológicos, ¿no? Como le dijo Jesús a Sor Faustina cuando vio ese cuadro que lo habían pintado mal y ella estaba desilusionada, que le dijo, no te desilusiones, no son las formas externas las que me conmueven, sino las intenciones, y no importa que esté mal pintadito, pero ahí está mi gracia. Solamente lo que falta es la conclusión de esta frase, que también está en la Biblia, ¿no? Te basta mi gracia. Una frase tan linda de Jesús. Te basta mi gracia. Y la gracia es la que cuenta. Más allá, repito, de las limitaciones que podamos tener con este medio tecnológico. Bien. Pero tú no te asombres si ves que no comprenden, porque para comprender deberían disponerse al más grande sacrificio, cuál es el de no dar vida ni aún en las cosas santas a la propia voluntad. Otro bombazo. Nosotros podemos hacer muchas obras santas, buenas, ayudar a los pobres, hacer novenas, rezar el Santo Rosario. Son buenas cosas, son santas, lógicamente, porque el mismo Jesús y la Virgen lo ha pedido. Y eso tenemos que seguir haciendo cuando estamos precisamente buscando esta herencia divina que es la que nos quiere dejar. Entonces vamos de a poquito, subiendo este conocimiento y las prácticas que podemos poner ya con estos conocimientos más elevados, más sublimes, más divinos. Entonces ahora sí ya vamos a lo que quiere el Señor, ser imagen y semejanza de Jesús. Y además la correspondencia Él nos quiere dar un amor divino, pero si no conocemos estas verdades, ¿cómo podemos nosotros aceptar y acoger ese amor divino que es infinito en un ser como nosotros limitados? No, pues nos desborda. Pero cuando ya vivimos la divina voluntad, ya la voluntad de Dios está en nosotros mismos. Y entonces sí está en capacidad de recibir ese amor divino, infinito, porque ya estamos viviendo ese divino querer que también es infinito. Y al mismo tiempo, con Jesús, que tiene su amor infinito, con Él amar a Dios. Porque un Dios lo que se merece es un amor infinito. Y así, en cada acto, hacerlo con Él. Entonces son obras divinas, que es la que nos invita a que hagamos. Solo entonces sentirán la posesión de la mía, o sea, la posesión de su divina voluntad, y tocarán con la mano qué significa vivir en mi querer. Tú sé atenta y no te disgustes por las dificultades que te ponen. Yo poco a poco me abriré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. O sea, que también nos da otras verdades que debemos meditarlas. A veces nos impacientamos. En el mismo grupo que les estoy comentando, hay personas que
que hacen preguntas y en su vida mismo tienen una serie de conflictos. Y claro, y son personas que han estado ya 8, 10 años y no llegan todavía al meollo de la doctrina. Y peor ponerlo en práctica. Entonces vienen, como digo, esos conflictos, esas dudas y a veces sufrimientos inútiles. Entonces una vez es como que dice, bueno, ¿cuándo comprenderán esto y cuándo lo van a poner en práctica para que aprendan a ser felices y solucionen todos sus problemas domésticos, familiares, de trabajo, de salud? Entonces, pero aquí dice, poco a poco, poco a poco. ¿Sí? Entonces, poquito a poco, como en mi caso, poquito a poco he ido entendiendo. Son largos años, pero cada vez encuentro más enseñanza. Cada vez que leo una verdad, repito una lectura, más provecho lo saco. Pero claro, siempre le estoy pidiendo al Señor que me dé esa gracia de ponerlo en práctica. Y como a veces no puedo, le digo, Señor, tú mismo ven a enseñarme. Ponte en mí para que tú hagas lo que yo no puedo. Y esta otra frase dice, solo entonces sentirán la posesión de la mía y tocarán con la mano. ¿Qué significa vivir en mi querer? Tocarán con la mano. Una expresión muy italiana que nos quiere decir que van a constatar lo que es el vivir en el divino querer. Sí, hermanos, tengo que repetirles algunas cosas de mi vida, porque yo sí he tenido esa dicha, como muchos otros lo deben tener también, de que hemos constatado de que esto es verdad, no es teoría, no es una utopía, es la realidad más grande. Por eso soy un enamorado de esta doctrina, porque yo he constatado con la mano, decía, he constatado, no solamente en forma teórica, en la vida real, y he dado mis pequeños testimonios de lo que ha hecho últimamente. Tal vez les cuento 3 casos de los últimos que me han sucedido, porque sería largo contarles todo lo que ha hecho el Señor en mi vida, a raíz de esto, porque también andaba de tumbo en tumbo buscando la verdad, leía la Biblia, los tantos libros que hemos publicado, de tantos sacerdotes, de tantas devociones, de tantas espiritualidades. Sí, que han hecho mucho bien a la gente y cuánta persona nos agradece por medio de correspondencia, llamadas telefónicas, por WhatsApp. Sí, decimos todo es para el Señor, para la gloria de Él. Sí, pero esto de tocarán con la mano, o sea, constatarán 3 hechos últimos que me ha pasado. El primero, cuando estuve en Ibarra hace 4 meses, como les había dado mi testimonio, dada la crisis económica, no teníamos los medios económicos suficientes como para darnos el lujo de arrendar, de seguir arrendando el local que teníamos en la sucursal de Ibarra. Entonces, el Señor me inspiró, dijo, haz en tu casita, pues ahí arregla para que pueda funcionar la sucursal de la librería en Ibarra. Y me fui con mi esposa a los años, porque había estado muy ocupado aquí en Quito, y comencé con los arreglos, pidiendo al Señor que nos ayude, haciendo en divina voluntad todos esos arreglos, esos cambios. Y lo hicimos contrarreloj para no pagar un mes más de arriendo. Y bueno, hubo gente muy buena, muy colaboradora, que nos ayudó al traslado de los libros y todo eso. Ya instalamos la librería, pero teníamos que ponerla muy atractiva, muy llamativa para que
no sea así nomás un traslado rápido y nada que llame la atención. Entonces, ay, Jesús, te amo, ven divina voluntad, a que tú mismo me ilumines lo que tengo que hacer para que se quede bonita tu casa, tu sucursal, porque es tuya la fundación. Y ahí un arquitecto amigo mío se prestó y con las ideas que él tuvo, ya fuimos haciéndole muy linda la sucursal dentro de la casa. Quedó, y al final quedó muy linda, muy atractiva. Y ahora, al comienzo que teníamos pocos clientes, ahora tenemos ya, gracias a Dios, más clientes, que no solamente pues le ha impactado lo que se hizo, sino lo que hemos exhibido ya, lo mejor que tenemos de los libros. Pero para todo esto necesitaba dinero. Y yo me abandoné, Señor, en el divino querer, pidiéndole que nos dé su atributo de la divina providencia, porque tenía su costo. Y claro, algo puse de mis ahorros y oh sorpresa, para que constate, para que toque con la mano, que no miente. Cuando uno se une a Jesús y tome el atributo de su divina providencia para concluir la obra que necesitábamos dinero. Vino un cheque de los Estados Unidos de un valor que debían darme. Oh, sorpresa, digo, Dios mío, qué grande eres, qué grande eres. Hasta los medios económicos que necesitaba tú, ahí me das. Primer testimonio. Segundo, estaba yo con problemas de salud en cuanto a que tenía una inflamación en las vías urinarias. Perdonen que les cuente estas cosas íntimas, pero es para darles un ejemplo de lo que estaba viviendo y estoy viviendo. Entonces, como me fui a Ibarra, me fui llevando de un doctor pues que me vio y con un remedio natural me estaba tratando con la plata coloidal. Y me hizo bien, pero ya con la pandemia y con la distancia, pues ya no tenía esos recursos de esa plata coloidal. Entonces comenzó nuevamente a tener problemas con las vías urinarias. Y entonces, oh sorpresa, cuando llegué a Quito, estuve con mi cuñada, me fui a visitar con mi esposa y estábamos conversando y cuando dice mi cuñada, estoy bien preocupada, hasta me he puesto a llorar por mi perrita, ella se llama Patrona, la perrita, y le digo, ¿y qué tiene la perrita? Dice, no, pues están con problemas en las vías urinarias y ahora con esta pandemia, qué difícil conseguir un veterinario. Y entonces yo pensé, dice, un médico, amigo mío que fue compañero en la facultad de medicina. Ella es dentista retirada ya, mi cuñada. Entonces yo le llamé a Santiago y le dije, Santiago, sabes que mi perrita está mal con las vías urinarias y tú me puedes ayudar, tú que eres un urólogo de primera. Bueno, él después por teléfono todo le dijo los síntomas. Dijo, bueno, por favor, dale estas pastillitas. Y ahí me contaba mi cuñada de que le fue muy bien con la perrita. Como ella quedó viuda, quedó sola, tiene dos perritos que la acompañan y son su compañía, pues, ¿no? Entonces estaba muy triste por este problema de salud de la perrita Patrona.
y se mejoró. Pero ahí mismo ya me hizo, con esa conversación, ahí estaba ya la luz de Cristo. Yo que un tanto me había descuidado, porque, como les dije, pues ya no tenía ese remedio de la plata coloidal. Cuando llegué a Quito con mis otros trabajos, ya un mes más que no estaba, seguía con el problema ya. Y en vez de acudir al doctor que me dio esta plata coloidal, pues me descuidé, francamente. Pero el Señor no se descuida cuando vives del divino querer. Él no se descuida. Entonces me iluminó. ¿Cómo no? Si le ha curado este urólogo a una perrita, y a mí, ¿por qué no me puede curar? Yo que no había pensado en ningún médico urólogo, sino un médico naturista. Entonces, miren, hice una cita en medio de esta pandemia y me atendió. Y ni siquiera me identifiqué como amigo o cuñado de Adita, y porque ella es muy amiga de este doctor. No, me fui de incógnito. Y además yo le conocí a este doctor en una reunión que tuvimos en un té que nos brindó mi cuñada. Pero no me identifiqué como tal, ni como cuñado, ni como nada. Solamente dije aquí, voy a invitarle a Jesús para que él mismo, sin palancas, sin recomendaciones, él mismo vea lo que tiene que hacer este doctor con mi salud. Bien, el doctor me hizo unas preguntas, después me examinó. Entonces, hasta me hizo un examen de la próstata. Y después me dijo no. Después del examen me dijo sí, has llegado a tiempo. A tiempo. Al tiempo de Dios. Porque con todas las pruebas que le hemos hecho, inclusive con un eco, usted está en el límite. Si no llegaba a tiempo, tendría que haberse operado. Pero ahorita está a punto de que solamente le hagamos un tratamiento. Mire, y al final me identifiqué. Le dije, mire, soy cuñado de Adalipsa Ilianes, su gran amiga, y que usted le había curado a una perrita. Entonces yo me dije, mis adentros, le dije al final, si este doctor le puede curar a una perrita, ¿por qué no a mí? Se pegó una carcajada del doctor. Y gracias a Dios estoy en este tratamiento y me siento bastante bien. Gracias a mi Dios. Estoy constatando, tocando con la mano lo que Dios hace. Inclusive en tus descuidos. Él te pone a meditar por un hecho fortuito para que te dé la luz de lo que tienes que hacer. Tercer hecho. En la casa donde fui a hacer estos arreglos, me encontré con una realidad, que esa casa estaba totalmente húmeda. Como nos habíamos ausentado algún tiempo, y los cuartos eran de una humedad, hermanos. Al menos había un cuartito donde se alojaba mi hijo en vacaciones, y el piso hundido. Y cuando nos fueron a visitar precisamente mi hijo a la casa, que tuvieron ese detalle tan generoso de venir a visitar a sus padres desde Quito a Ibarra, y él nos dijo, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí en esta casa húmeda? Se siente la humedad terriblemente, se van a enfermar, salgan. Y nosotros, como estábamos en este plan de servirle al Señor con una sucursal decente, que valga la pena para la gloria de Él y la gente, nos quedamos 3 meses en esa casa húmeda. Me sigo contando en confianza. Yo ponía en una maletita que llevé mis camisetas para lavarlas después.
Y, oh sorpresa, cuando le daba a Fabiolita para ya la lavada de las camisetas, ya como que venían de la lavadora, de la humedad, de la humedad. Eran como estar empapadas de agua. Me decía, Renato, pero ¿qué es esto? Mira, mira, absorbido. Están húmedas, están ya casi como si hubieran estado lavadas. Y me mandas a lavar cuando veo que toca. Efectivamente. Y esa maleta la tenía en mi dormitorio. Claro, porque estábamos rodeados de paredes ya descascaradas por la humedad, el piso casi movible, seguramente por el lodo que estaba por dentro. Porque tuve que llamar a un técnico de Quito para que vaya a Ibarra. Me habían recomendado que él puede detectar la humedad de la casa, dónde se produce la humedad, porque si no hubiese sido de excavar todas las tuberías, de abrir zanjas para buscar el daño de toda la tubería de la casa, de los desagües, de los baños, de las lluvias. Y cuando llegó este técnico, me hizo ver en su cámara digital, una cámara que metía una sonda en las tuberías de los desagües y ver que esas cañerías habían colapsado, con grietas, tuberías hundidas, y el agua que recogía la lluvia, las aguas servidas, pues se desparramaba en toda la casa, en las bases, y eso chupaba todas las paredes. Miren, ¿qué hizo el Señor ahí? Viendo nuestra fe, nuestro amor a Él, para que la librería espiritual de la sucursal de Ibarra continúe. Nos quedamos 3 meses con mi esposa y no nos enfermamos. No nos enfermamos viviendo en una casa totalmente húmeda. Y a nuestra edad, hermanos, que tanto recomienda de no exponerse a espacios húmedos, a pisos húmedos, paredes húmedas. Entonces hicimos también, además de eso, esos trabajos de cambiar las tuberías de los desagües. Todo eso con la divina providencia y la inspiración que Dios nos dio para que esa casa no colapse, y hubiese colapsado también la librería porque estaba ahí instalada. Entonces, son ejemplos, testimonios que les doy para que ustedes le crean a Jesús. No solamente crean en Él, sino le crean que todo lo que Él dice es cierto, como aquí dice al final. Tocarán con la mano si viven mi divino querer, y nada les faltará. Todo será solucionado, pero sobre todo, más allá de las conquistas humanas temporales, vamos a constatar que lo que Él nos dijo va a ser verdad cuando ya no estemos en este mundo. Vamos a constatar lo que Él nos ha prometido: ser hijos de Dios y no siervos. Hijos de Dios, herederos con Cristo de la gran herencia del Padre, de todo lo que Él nos deja, su amor, todos sus atributos divinos. Pero Él también espera de nosotros una respuesta, que vivamos como hijos, viviendo su divino querer, y no como siervos, mendigando las migajas de un amor humano, las migajas de una esperanza humana, viviendo del temor, de la angustia. ¿Por qué? Porque estamos despreciando la herencia que nos puede hacer felices aquí y en la eternidad.
que puede ayudarnos a solucionar todos los problemas habidos y por haber. Pero repito, lo mejor, poder estar en la gloria junto a la Trinidad Sacrosanto, junto a Luisa Picarreta, a la Virgen María y a todos estos santos divinos que yo personalmente creo que ya estarán gozando de este divino querer a plenitud, pero que nosotros también lo podemos ya disfrutar aquí en la tierra, viviendo el reino de Dios que ya nos dejó implantada Luisa con su tercer fiat, el fiat voluntas tua, como en el cielo y en la tierra, siendo también imagen y semejanza de Jesús. Les agradecemos nuevamente de todo corazón vuestra atención y hasta pronto, si Dios quiere.